A ver, pensemos en esto un momento. ¿La situación financiera de una persona es cuestión de suerte? ¿De nacer en el sitio adecuado? Bueno, a veces ayuda, claro, pero la mayoría de las veces es un reflejo casi perfecto de su mentalidad. Hoy vamos a desgranar ese cambio, ese clic mental que lo transforma todo. El paso de víctima a creador. Porque ahí, justo ahí, es donde de verdad se empieza a construir la riqueza. Vamos directos al grano. En el fondo, todo se reduce a elegir entre dos sistemas operativos para la mente. Fíjate bien en la diferencia. Es solo una palabra. Por un lado, la vida me sucede a mí, como si fuéramos un corcho a la deriva. Por otro, la vida sucede por mí, es decir, a través de mis decisiones. Esa pequeña, diminuta diferencia lo cambia absolutamente todo. Venga, pues vamos a hacer una especie de diagnóstico. Vamos a analizar a fondo estas dos formas de pensar para entender cómo funcionan por dentro, cómo nos llevan a tomar unas decisiones u otras y, lo más importante, cómo determinan los resultados que obtenemos. Empecemos por la mentalidad de víctima. ¿Qué es exactamente? Pues es ese patrón de pensamiento que nos hace creer que todo lo malo que nos pasa es culpa de algo o alguien externo. Es un mecanismo de defensa, sí, nos protege el ego a corto plazo, pero a la larga es una trampa, porque nos quita todo nuestro poder de acción. Y ojo, porque esto funciona como una telaraña. Un pensamiento alimenta al otro en un círculo vicioso que es difícil de romper. Creer que no controlas nada te lleva a la queja. La queja constante alimenta al rencor. Y todo eso desemboca en lo que se llama indefensión aprendida, que es la parálisis total. Es esa sensación de ¿para qué voy a intentarlo si nada de lo que haga va a cambiar nada? Pero, por suerte, existe la otra cara de la moneda, la mentalidad de creador. Y aquí las reglas del juego son completamente distintas. La idea central es muy simple, pero potentísima. No puedes elegir las cartas que te tocan en la vida, eso es cierto, pero siempre puedes elegir cómo jugar tu mano. Es un cambio brutal hacia la responsabilidad y el poder personal. Los principios del creador son básicamente un motor de crecimiento imparable. La responsabilidad radical te pone al volante de tu vida. La mentalidad de crecimiento te da el mapa para aprender y mejorar. Y la proactividad es el acelerador. Y esto es clave. De verdad, el fracaso deja de ser un drama para convertirse en información. Datos, simplemente datos para ajustar el rumbo y hacerlo mejor la próxima vez. Si las ponemos una al lado de la otra, el contraste es que es brutal. Sobre todo fíjate en el lenguaje. Se pasa del ¿por qué a mí?, que es una pregunta que busca culpables, al ¿cómo puedo?, que es una pregunta que busca soluciones. El foco pasa de ver solo problemas y escasez a ver oportunidades y abundancia. Es literalmente un cambio de juego total. Vale, todo esto suena muy bien, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se hace el cambio? ¿Cómo se pasa de un sistema operativo a otro? Pues no es magia. Es pura mecánica mental. Hay una especie de interruptor maestro en nuestro cerebro que lo controla todo. Vamos a ver cuál es. Pensemos cuál es esa única palanca que, si conseguimos moverla, reconfigura por completo toda nuestra forma de pensar y de actuar. Y aquí está la respuesta. Se llama locus de control. Podemos imaginarlo como el mando a distancia del poder personal. Un locus de control externo, típico de la víctima, es creer que la vida la manejan la suerte, el destino o los demás. Un locus interno, el motor del creador, es la convicción profunda de que son las propias acciones las que determinan los resultados. Y lo mejor es que el cambio práctico empieza con algo tan sencillo como cambiar la pregunta que nos hacemos. Pasar del ¿por qué a mí? Al ¿qué voy a hacer con esto? Es un pequeño gesto mental, pero es como arrebatar el mando a distancia y volver a tener el control. Es reclamar el poder de actuar aquí y ahora. Muy bien, ya tenemos clara la parte psicológica. Ahora vamos a aterrizarlo, a conectarlo con resultados tangibles. ¿Cómo se traduce exactamente toda esta arquitectura mental en la construcción de riqueza, en dinero? Pues todo empieza con cómo vemos los recursos. La víctima funciona con una mentalidad de escasez, ve la economía como un pastel finito. Si alguien coge un trozo grande, queda menos para los demás. El creador, en cambio, opera desde la abundancia. Entiende que se pueden crear nuevos pasteles, que el valor no es finito y que el éxito de otra persona es la prueba de que es posible. Y para llevar a cabo esta reprogramación mental hay un método muy práctico, casi una receta de 4 pasos. Primero, pillar al pensamiento negativo en el acto. Segundo, tirar del hilo y ver qué creencia profunda lo está alimentando. Tercero, cuestionar esa creencia con lógica y pruebas. Y cuarto, y más importante, sustituirla conscientemente por una idea nueva, una que nos dé poder. Y claro, esta mentalidad de creador se traduce en comportamientos financieros muy concretos. Se centra en comprar activos, cosas que meten dinero en el bolsillo, no pasivos, que los sacan. Busca activamente problemas para resolver, porque sabe que ahí es donde está el valor. Y sobre todo, invierte sin parar en el activo más importante que existe, el propio conocimiento.
Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a ver cómo funciona en el mundo real. Vamos a analizar casos de personas que transformaron situaciones de adversidad extrema en un éxito que roza lo increíble. Empecemos con un nombre que conoce todo el mundo, J.K. Rowling. Esta frase suya lo resume todo. Es la definición perfecta de un locus de control interno de acero, a pesar de que el mundo entero le estaba diciendo que no. Es que la historia estaba servida en bandeja para ser una víctima. Pobreza, rechazos, depresión. Pero ella hizo un giro de guión en su propia vida. Se negó en rotundo a que la opinión de los demás definiera su realidad o el valor de su trabajo. Asumió la responsabilidad de su sueño cuando absolutamente nadie más creía en él. El caso de Oprah Winfrey es otro ejemplo radical. Podría haberse quedado marcada de por vida por un pasado de abusos y pobreza. Pero en lugar de eso, fíjate en la decisión creadora que tomó: fundar su propia productora. Pasó de ser una empleada en el juego de otros a ser la dueña del tablero. Tomó el control total. Y pensemos también en Steve Jobs. Que te despidan de la empresa que tú mismo fundaste, eso es una humillación pública tremenda. El guión de víctima estaba escrito. Pero su giro fue magistral. En lugar de verlo como un final, lo reformuló como una liberación. Lo vio como la oportunidad de empezar de cero, con la libertad de un principiante pero con toda la experiencia acumulada. Una genialidad. La lección de todos estos casos es clarísima. La gente que triunfa no es la que no tiene adversidades, es la que es maestra en reinterpretar esas adversidades. Al final, no se trata tanto de lo que te pasa, sino de lo que haces con lo que te pasa. La respuesta, que viene dictada por la mentalidad, es la única variable que de verdad importa. Y todo esto nos lleva a la conclusión final. La mentalidad no es un destino, no es algo con lo que se nace. Es una elección. Una elección disciplinada que se hace día a día. Cada persona es la única arquitecta de su propia mente y, por lo tanto, de su realidad financiera. Las herramientas están ahí, al alcance de la mano. Así que, con estas herramientas y este entendimiento, la decisión de construir está sobre la mesa. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué se va a construir a partir de ahora?